Bienvenidos, convocados para la buena batalla de la fe, a este su manual de guerra espiritual. Una vez más quiero invitarle a disponer su corazón, a tomar su Biblia, a tomar una libreta de apuntes y estudiar cada una de las citas bíblicas que vamos a mirar en esta entrega 24 de nuestro manual. No olvide pausar el video cuantas veces sea necesario. Revise y estudie las citas bíblicas y después continúe dando play. Hoy vamos a hablar de la oración en el Espíritu. La carta a los Efesios, el capítulo 6 y el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Es orar guiados por el Espíritu Santo. Nuestra oración debe tener el direccionamiento del generalísimo Espíritu Santo. No oramos conforme a nuestra propia voluntad, oramos conforme a la voluntad de Dios. La oración en el Espíritu tiene una revelación espiritual que nos permite entender lo que está pasando en el plano espiritual. Cuando Pablo habló de la oración en el Espíritu, no se estaba refiriendo al espíritu humano, sino al Espíritu de Dios. Quiero que miremos algunos ejemplos de oraciones en el Espíritu que encontramos en la Biblia. La primera es la oración de los creyentes amenazados. Lea conmigo lo que dice Hechos, capítulo 4, desde el verso 29 al 31. Esta oración no se centraba en pedir algo particular para ellos, sino que ellos pedían algo que era de interés para Dios. Su oración estaba encaminada no en que Dios los defendiera, sino que les permitiera a ellos seguir predicando con valentía la palabra de Dios. La segunda oración es la oración de Esteban. Vaya a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, y desde el verso 55 hasta el verso 60, usted encontrará la oración que hizo Esteban en el Espíritu. Es una oración en la que prácticamente él está entregando su vida por causa del Evangelio. Tiene la satisfacción del deber cumplido y sus ojos puestos en el cielo. En Hechos 7:55 vemos esta oración. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta oración pasa por encima de su bienestar y solamente se interesa en la voluntad de Dios. En tercer lugar, está la oración que hacía la iglesia por Pedro. Vaya a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12 y el verso número 5, y usted encontrará que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Esta es una oración que trajo un resultado sobrenatural, y es una iglesia que entendía perfectamente que no podían dejar morir a Pedro, que debían orar por sus ministros. En cuarto lugar está la oración de la iglesia en Antioquía. En Hechos capítulo 13, desde el verso 1 al 3, encontramos esta oración. Una iglesia dispuesta a obedecer la voluntad de Dios con sus ministros, y que es sensible a enviar ministros al campo de la obra. En Mateo capítulo 9, del verso 37 y 38, dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esto hacía esta iglesia. En quinto lugar está la oración de Juan en Patmos. En Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 10, encontramos una oración de Juan en el día del Señor. Precisamente en el día del Señor los creyentes oraban
y Juan estaba en el Espíritu muy seguramente orando. Resultado de esta oración vino la revelación de los acontecimientos finales. Convocados para la buena batalla de la fe. Bendiciones.